Buenas, en este video vamos a ver el ejercicio 3 del segundo parcial. Vamos a ver dos versiones de este ejercicio, ¿sí? No hay mucha diferencia entre ambos, así que bueno, vamos a tratar de primero comenzar con uno y después trabajar en el segundo caso a partir del primero. Así que comencemos. En nuestro primer caso tenemos este ejercicio que dice: una empresa que fabrica bombas para la industria petrolera posee M máquinas CNC con las que produce los ejes de la misma. Realizar un programa en que se ingrese como parámetro una matriz de N por M, donde cada fila es un registro con los diámetros externos del eje producido por cada máquina en centímetros, ¿sí? Es decir, voy a ingresar una matriz en donde yo tengo M máquinas y bueno, las N mediciones de los diámetros producidos por esas M máquinas. Dando, por ejemplo, números, yo tengo 4 máquinas que producen 6 piezas, entonces voy a tener una matriz de 6 por 4, ¿sí? Por ejemplo. Al comienzo del programa se ingresa el valor deseado del diámetro externo del eje en centímetros, lo llamamos DE, y un valor de tolerancia TOL aceptable en centímetros también, ¿sí? Todo en centímetros estamos hablando. Después pide generar una matriz de N por M, también del mismo tamaño de la matriz ingresada, con el error de cada eje respecto al diámetro deseado en valor absoluto, ¿sí? Es decir, esta cuenta. Cada una de las componentes va a tener esta cuenta, ¿sí? Donde D es el diámetro medido del eje, es decir, lo que contenga esta matriz ingresada. Bien, vamos primero por esta parte, ¿sí? Y después veremos la segunda parte sobre el tema de la tolerancia, ¿sí? Bien, entonces comencemos con nuestra función. Function, parámetro de salida, perdón, tengo que cambiar el teclado. Ahí está. Bien, vamos a llamarlo CNC1, este programa, porque bueno, vamos a tener dos versiones de esto. Bien, entonces, lo que pedía ingresar era una matriz, ¿sí? De tamaño N por M, yo todavía no sé qué tamaño va a tener esta matriz. Una variable D, que es el valor deseado de diámetro externo, y un valor de tolerancia. Podrían ingresar, bueno, en el caso de la matriz T, la matriz sí o sí va a tener que ser como parámetro de entrada. En realidad se podría ingresar como input, pero es poco práctico, así que es mejor ingresarlo como parámetro de entrada directamente. Y bueno, después ya las otras dos variables son números, entonces no habría problema entre ponerlo como parámetro de entrada o ponerlo como input. Se puede elegir cualquiera de las opciones. Yo decidí usarlo como parámetro de entrada y trabajar sobre eso. Entonces, primero hay que calcular el tamaño de la matriz, ¿sí? Ese dato lo vamos a necesitar. Perdón. Pongo acá parámetros de salida, van a ser las variables n y m igual al tamaño de la matriz T, ¿sí? Comenzamos de esa forma. Después dice cada fila es claro, dice cada fila es un registro con los diámetros externos y las columnas son las máquinas. Entonces vamos a poner que, para tenerlo en cuenta, como nota, ponemos n son las medidas y la m son las máquinas, cantidad de máquinas. Bien. Después, por otro lado, lo que pide, ¿sí? Va a ser al comienzo del programa se ingresa el valor deseado del diámetro externo, valor de tolerancia, eso ya está. Y después pide generar una matriz de n por m con el error de cada eje respecto al diámetro deseado en valor absoluto, ¿sí? Bien, para que lo tengan en cuenta, porque muchos lo que han hecho es armar esta matriz, ¿sí? Esta matriz del error, haciendo recorridos. Es válido, pasa que lleva a cometer tal vez errores y bueno, hay una forma más sencilla de hacerlo. Vamos allá a armar una matriz que vamos a utilizar como medida, ¿sí? Bueno, yo pongo acá, va a ser igual a el entero de 10 por un aleatorio. De tamaño, yo dije como ejemplo al principio, capaz una matriz de 6 por 4, ¿sí? O sea, son 4 máquinas que tienen 6 piezas cada una. Entonces ingreso esto. Bien, y ahí tengo mi matriz generada. Vamos a suponer que estas son las medidas en centímetros.
de bueno, las piezas creadas. Bien, ahora yo supongamos quiero calcular la diferencia de cada una de estas componentes de esta matriz y bueno, simplemente hago esto. Por ejemplo, yo quiero hacer a menos 5 y ahí el resultado va a ser eso mismo, va a ser cada componente de la matriz restado, ¿sí? Entonces, para generar esta matriz de error, que va a ser encima del mismo tamaño todo, podría ser una matriz E, que es igual a la matriz de error, igual al absoluto de la matriz esta T ingresada menos DE. ¿Sí? Ahí tengo mi matriz de errores. Para que, si alguno tiene una duda, vamos a hacer el absoluto de esto y van a ver que da el mismo resultado, pero en valor absoluto. ¿Sí? O sea, la diferencia va a ser la misma. El desvío no se ve afectado. Bien, entonces ya tenemos ya la matriz de errores y la matriz ingresada, por supuesto. Dice después, teniendo en cuenta que si E es mayor, si el error es mayor a la tolerancia, entonces el eje se considera efectuoso. Generan una matriz de dos columnas con todos los ejes rechazados, donde la primera columna es el error E de ese eje y la segunda es el número de la máquina que lo produjo. Además de determinar el número de la máquina que menos ejes defectuosos produjo. Bien, entonces a partir de acá sí voy a tener que hacer un recorrido, ¿sí? Vamos a hacer, obviamente, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un recorrido en J primero, ¿sí? Voy a pararme en cada una de las máquinas, ¿sí? Por J que va desde 1 hasta M. Y después por otro lado, mientras voy recorriendo las máquinas, me paro en la primera máquina, recorro toda la fila que son todas las mediciones. Me paro en la segunda máquina, veo todas las mediciones y así sucesivamente. Eso es lo que estoy diciendo con esto. Ahora por las dudas lo voy a aclarar también en el programa. Estos son máquinas, primero, y después acá son mediciones. Bien, acá vamos para evitar confusiones, vamos a poner el de acá y acá vamos a tener el programa. Bien, entonces lo que pide, sí, teniendo en cuenta que si E es mayor a la tolerancia, entonces el eje se considera efectuoso. Y generar la matriz de dos columnas con todos los ejes rechazados, donde la primera columna es el error E de ese eje y la segunda el número de la máquina que lo produjo. Bueno, entonces yo voy a tener que armar ahora una matriz donde están todos los, digamos, todas las mediciones rechazadas. Vamos a darle un parámetro inicial. Voy a llamar esta matriz reg. Bueno, va a ser una matriz vacía inicialmente. Y bueno, comenzamos con el recorrido. Entonces yo digo que si la componente, vamos a hacer así, EIJ, ¿sí?, es mayor a la tolerancia, ya se considera rechazado. Permiso, voy a poner el end acá. Ya se considera rechazado, ¿qué va a hacer? Voy a tener que guardar ese dato. Voy a decir que reg en la primer columna, perdón, vamos a decir primer columna, y en la vamos a hacer así acá. Hay un tema acá. Yo la fila, no sé qué tamaño va a tener esta matriz rechazado, ¿sí? Podría tener 5 rechazos, 10 rechazos, desconozco, ¿sí? Obviamente esos rechazos van a ser el tamaño también de las filas que va a tener esta matriz. Entonces, no me puedo guiar tanto por por este recorrido, ni por I ni por J. No hay una relación. Lo que podría hacer es armar una variable llamada IR, ¿sí?, que bueno, es el índice relativo, podría decirlo. Inicialmente en 0, ¿sí? Y lo que podría hacer es, como comienzo,
decir que IR es igual a IR más 1. Entonces cada vez que ingresa en esta condición, se va, digamos, sumando cada vez más filas de mediciones rechazadas. Entonces tengo acá este parámetro IR que yo lo utilizo como índice. En la primera columna guardo mi error. A ver, era el error que pedía, ¿no? En la primera columna el error de ese eje. Bien. Entonces simplemente guardo IJ. ¿Sí? Y en la segunda columna decía la máquina, si mal no recuerdo. Entonces, acá en esto, ¿qué representa la máquina? El parámetro J. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya podría ir armando mi matriz de rechazados. Vamos a hacer lo siguiente. No era necesario, pero para ver cuáles son los resultados, vamos a ir corriéndolo y vamos a ver la matriz esta de rechazados. ¿Sí? Vamos a correr y guardarlo. A ver, vamos a poner display, datos, guardar, CNS1, perfecto. Bien, para el console, yes, vamos a hacer esto. Ahí tengo mi matriz como ejemplo, y vamos a correr CNS1, ¿sí? Con mi matriz A, yo tengo que, vamos a poner que tengo una medición de 3 centímetros, lo que yo deseo. Y mi tolerancia va a ser de 2 centímetros, ¿sí? No puedo poner, a ver, en la práctica uno capaz que pondría una tolerancia en milímetros, eso es entendible. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? No es algo práctico. Pero si yo estoy hablando de centímetros, tengo todo el número entero y empiezo a poner una tolerancia en milímetros, me voy a rechazar todo y me voy a quedar sin nada, digamos, ¿no? Así que, bueno, hay que ser un poco tolerantes, por así decirlo. Bueno, aplica todo lo que acabo de decir. Entonces acá tenemos, yo puse que mi medida deseada es 3. Acá, por ejemplo, tengo 2. Obviamente va a ser 2 menos 3, capaz que es menos 1, pero bueno, vale en valor absoluto. Estos son los errores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos estos, los que se van fuera, digamos, de la tolerancia 2, obviamente van a ser rechazados. Son, por ejemplo, esto, el 4, el 3, que se figuran en esta matriz de errores. Y el 0 no es medición 0, sino es 0 error, coincide exactamente con lo que yo quería. ¿Sí? Así que bueno, mirando esto podremos tener una idea de cuál era el resultado de la matriz de rechazadas. Y acá es lo que vemos. Acá tenemos por un lado, primero el error cometido es este, por ejemplo, en la máquina 1. Acá también tenemos 3 de 3 para la máquina 1, esto para la máquina 2, esto para la máquina 3. Tenemos otro ejemplo. Bien, permiso, 13 minutos, acá. Bien, vamos a meterle pata. Entonces, acá ya tengo mi matriz generada de rechazos, ¿sí? Y la segunda número. Y dice, además de determinar el número de la máquina que menos ejes defectuosos produjo. Bueno, está. A ver. ¿Cómo podemos hacer eso? Está bien, tengo que pararme la máquina. A ver. Está. Acá tengo. Disculpen. Acá. Voy a borrar esto. Bueno, acá que tengo. Yo me paro en un J en el primer for. Podría poner algo que cuente la cantidad de veces que ingresó en este if cuando yo esté parado sobre esa máquina. Bueno, vamos a hacer eso. A ver, vamos a probar. Tengo un contador que lo inicializo en 0. Acá. ¿Sí? Y dice que for i, que va de 1 hasta n, entra acá. Entonces el contador es igual a cont más 1. ¿Sí? Y sí, tranquilamente podría servir porque yo salgo de este segundo for donde yo hago todas las mediciones en una sola máquina y después se reinicia. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo podría utilizar ese dato? Bueno, podemos determinar el número de la máquina que menos eje defectuoso produjo.
Sí, podría utilizar esto. Podría generar capaz un vector o algún dato que, que cuente eso para la máquina. Vamos a poner máquina min con menos de errores. También, matriz vacía. Y acá puedo poner y acá podría guardar. Bueno, a ver, podría ser en la primera columna. Está bien, voy a hacer eso. Voy a poner que sea en el índice J. ¿Sí? Y va a ser el valor de cont una vez terminado el, el contador, ¿no? O sea, salgo del for, termino con todas las mediciones, ¿sí? Tengo un valor de conteo, puede ser que haya encontrado, en este caso, por ejemplo, para la primera máquina, habrá contado 4 veces, para la segunda va a contar 4 veces también, y así sucesivamente, y la posición, ¿sí? Me va a representar el valor del índice, ¿sí? Entonces tengo acá macmin igual a eso, el contador, y va sumando las perdón, sí, va sumando los mínimos. Bien, y por otro lado, cuando yo tengo acá como parámetro de salida, tengo si mal no recuerdo, denme un segundito, la función min, que podría utilizarlo. Acá dice que dice m. Bien, acá no me acuerdo cuál era, si era el m. Creo que el m era el índice y el k es el valor de el resultado. O k era, no, k es el índice, disculpen. Bueno, entonces acá tengo el valor del mínimo y acá tengo la posición del mínimo. Eso es igual al min de macmin. Eso vamos a verlo ahora. Bien, vamos a ver si funciona. Y acá vamos a ver. Lo estoy poniendo sin mensaje como para cerrar un poquito. Vamos a ver ahora cuál es el resultado y si es el correcto. Entonces voy a ver, después de ver la materia rechazada, voy a ver dos resultados que van a ser, uno va a ser el mínimo y otro la posición. Vamos a ver si coinciden o si era al revés. Entonces, espero que se haya entendido esa parte. Yo lo único que le agregué para poder ver el mínimo, perdón, primero que todo, para la matriz de rechazado yo utilicé un índice relativo que lo inicialicé en 0 y se va sumando cada vez que va cumpliéndose esta condición. Entonces va generando las filas sin yo saber cuál es ese valor de rechazados, ¿sí? Entonces lo hago independiente. Y por otro lado, generé acá esta matriz vacía de macmin y utilicé un contador que se reinicia cada vez que cambio de máquina para ver cuántas veces esas piezas fueron rechazadas. Y con ese dato voy a calcular el mínimo. Bien, entonces de vuelta el mismo resultado. Y fíjense que efectivamente nos dio buen resultado. Fíjense que yo tengo este macmin que, bueno, el índice J representa la máquina, ¿sí? Y coincide con los resultados. Fíjense que tengo 4 errores acá, 4 errores acá, 5, perdón, sí, 5 malas mediciones y tengo una sola mala medición en la máquina 3. Entonces acá tengo el mínimo que vale 1
y la posición es la tercera, ¿sí? Entonces la máquina 3 es la que menos errores cometió con un solo rechazo, ¿sí? Bien, perfecto. A ver cómo vamos. 20 minutos. Pero bueno, el segundo caso es, como dije, un tanto similar. Así que vamos a verlo. Bien, arranquemos con el segundo caso. Dice que una prestigiosa tornería posee M máquinas CNC con las que produce ejes en grandes cantidades. Realizar un programa que se ingrese como parámetro una matriz N por M, fíjense que más o menos comienza similar, donde cada fila es un registro con los diámetros externos del eje producido por cada máquina, también en centímetros, y todos los CNC producen la misma cantidad de ejes. Bien. Al comienzo del programa se ingresa el valor deseado de diámetro externo del eje en centímetros, DE también, y un valor de tolerancia también aceptable, y generar una matriz de n por m con el error de cada eje respecto al diámetro deseado en valor absoluto. Acá tenemos lo mismo, el mismo comienzo, donde d es el diámetro medio del eje. Vamos a continuar un poquito. Dice, teniendo en cuenta que si E es mayor a la tolerancia, si el error es mayor a la tolerancia, entonces el eje se considera efectuoso. Generar una matriz de dos columnas con todos los ejes rechazados, donde la primera columna es el diámetro D, acá hay un cambio, y la segunda es el número de máquinas que produjo ese eje. Además de determinar la máquina más precisa, aquello, bueno, ahora ahí hay un cambio. Un cambio. Así que vamos a comenzar con la otra parte. Para no repetir todo de vuelta, le voy a copiar y pegar. Era el mismo programa. Como dije, el comienzo es el mismo. Yo tengo acá esta matriz, calculo el tamaño. El E, la matriz E también la calculo de esta forma, con el error absoluto. La matriz rechazada también lo voy a utilizar. Esto capaz que lo voy a comentar. Esto lo voy... No. Este IR lo voy a necesitar. Tengo la matriz rechazada y su índice relativo que voy a utilizar. MacMin, eso lo vamos a ver ahora, como lo comentamos. Esto desaparece. Tengo solamente el recorrido del for de J y el for de I. Lo mismo que antes. Mayor a la tolerancia. IR igual a IR más 1. Esto dijimos que el contador no lo vamos a utilizar. Esto tampoco. Bien. Acá vamos a verlo el recorrido. Tengo el for J y el for del I. Lo mismo que estábamos diciendo antes, el mismo recorrido. Lo que sí cambia acá pide que guardemos la primera columna el diámetro, ¿sí? El diámetro es directamente lo que yo ingresé como parámetro. Así que en realidad yo estoy hablando acá de la matriz T, ¿sí? Ahí ya tengo guardado el diámetro de la medición rechazada. Ahora la vamos a comparar con la misma matriz, así que vamos a tener que tener un resultado más o menos similar. Denme un segundito, por ahora comento. Comentario. No, este lo muestra. Hasta ahora tenemos acá solamente ingreso a la matriz, calculo el error y calculo la matriz rechazada, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bien, lo otro que pide acá es, hasta ahora todo igual, lo que pide determinar la máquina más precisa, es decir, aquella máquina con el menor error promedio. Bueno, el error promedio, y tendremos que calcular capaz el promedio de la matriz de errores, ¿no? Y a partir de eso encontrar un mínimo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Lo mismo que estábamos haciendo antes, o sea, una idea similar, pero esta vez capaz que incluso tenga que hacer menos cuentas, porque no vamos a necesitar un contador. Tranquilamente podría calcular el mínimo de la matriz de errores. Vamos a hacer eso. Vamos a probar. Bueno, yo desconozco cuál es el mínimo. Cuando yo desconozco cuál es el mínimo, puedo hacer dos cosas. Lo primero es que una suposición es el peor caso, digamos, ¿sí? Si yo tuviera n mediciones y yo digo, bueno, tengo que encontrar cuál es el que menos errores tuvo y resulta que en vez de usar MacMin como estaba usando antes, quería usar números, bueno, mi peor condición es decir que todas las mediciones fueron malas, entonces como condición inicial es n. Este no es el caso.
pero para que lo tengan en cuenta. Tiene un límite en estos casos, es distinto a lo que a algunos ejercicios que hemos hecho que desconocíamos, pero que hacíamos siempre. O veíamos la situación límite si tenía límite, que en este caso era n, o veíamos el primer caso. ¿Sí? Yo no sé cuántas máquinas voy a tener, entonces no sé cuál es mi límite. Lo que voy a suponer es que la primera medición va a ser el mínimo. ¿Sí? Ahora, si hay alguno más chico que eso, se va a sobreescribir. Y si no hay, se queda con esa. Y es así. Va a ser la primera medición, había sido la primera. Entonces voy a calcular el promedio de la matriz E en la posición, todas las filas, primera columna, esa es para la primera máquina, ¿sí? MacMin y posición de min, capaz que lo utilice este dato, capaz que no, es 1, ¿sí? La primera máquina va a ser la primera, digamos, el promedio más chico. Los contadores no voy a utilizar y ahora paso a calcular cuál va a ser la posición más chica. Bueno, hagámoslo con un Zilog for, capaz. Capaz que hay una forma más fácil, pero como para ver otras formas, ¿no? Bueno, acá tengo mi for, yo le puse K esta vez, como para diferenciar y no prestar confusiones. En vez de comenzar en 1, voy a comenzar con la segunda máquina, for K que va desde 2 hasta M. Entonces, vamos a ver if, end, permiso, tengo end acá, end, sí, a ver, podría ser que si el promedio entre en esa posición, o sea, todas las filas, la décima columna, acá perdón, el coso, es menor a mi variable MacMin, ¿sí? Significa que tengo un promedio más chico en la segunda o la tercera columna. Entonces paso a hacer que MacMin, no sé por qué le puse U, MacMin es igual al promedio, bueno, exactamente esto. ¿Está bien? Sí. Bueno, lo va a calcular. Bien, MacMin es igual a ese promedio y la posición es igual a postmin igual a K. Bueno, vamos a ver si funciona. Y después, para mostrar estos dos, vamos a poner MacMin, la máquina mínimo, y la posición del mínimo. Bien, vamos a guardar de vuelta. Sí, vamos a poner eso en eso. ¿Por qué no? Bien, entonces, postmin igual acá, wait for right paréntesis, postmin igual acá. Sí, ahí está, ahí me pasa. Por ahí falta un paréntesis. Bueno, de vuelta, en la matriz A, si yo corro CNS1 tengo este resultado. Vamos a correr CNS2, la misma medición y la misma tolerancia. A ver qué resultado nos da. Bueno, en principio la máquina el programa funciona de la misma forma. Fíjense que dio la misma matriz de errores. Lo que se pedía en este caso era que generara la matriz con las mediciones D, no tanto con el error. Y bueno, fíjense que un poquito más difícil de ver, pero se ve. Acá tengo el 7, acá tengo el 3, no, pero este es rechazado también porque tenía 3. Acá tengo 3 y 3 también. Y bueno, ahí va. 7, 0, 6, 6, 8, 6. Entonces tiene una relación. A ver, para que se vea mejor la relación, ahí estamos. Estas son las rechazadas y tiene sentido. Por otro lado, a ver acá que tenemos. Bien, perfecto.
dice que acá la matriz, perdón, la tercera máquina es la que menos error cometió con un promedio de 1,83, ¿sí? Bastante bien, en realidad. Tiene sentido porque coincide con lo que estaba ahí arriba. Y así, bueno, como estamos hablando de la misma matriz, obviamente va a tener el mismo error. Así que bien, parece que el resultado está bien. Y bueno, esto era una versión de lo que podría haber sido el programa. Más que nada, bueno, hicimos esto del video porque vimos muy pocos casos que utilizaron esto. Es más que nada también para que lo tengan en cuenta de que, bueno, probando en consolas uno se puede sacar la duda de estas cuentas y evitarse capaz que, por ejemplo, varios recorridos en el programa y de esa manera evitar errores, que también los hubo. Eh, Hacer para calcular los promedios también pueden usar el comando min, puede utilizar también recorridos, es aceptable. Pero vuelta, el tema es no complicarse tanto, tratar de mantener simple el programa y lo que se pide y bueno, y de esa forma evitar errores. Obviamente que siempre una primera aproximación eh, está bien, no se mide si un programa es largo o corto, ¿sí? En el parcial, o sea, de medición de eso no, no se evalúa, pero obviamente que uno después se puede mejorar para que sea más corto, pero más que nada se aclara que mientras más corto es mejor por un tema de evitar errores, ¿sí? Yo si cometo un error acá es más sencillo encontrarlo en un programa así que capaz que en un programa que tenga 4 o 5 recorridos, ¿sí? Así que nada, bueno, espero que le haya servido. 32 minutos, bien, perfecto. Así que bueno, finalizamos con estos dos ejercicios. Espero que le haya servido. Cualquier duda, estamos a disposición. Saludos.